Hola amigos, le damos gracias a Dios porque nos permite en una nueva oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través del canal de YouTube de FEC Familias en Cristo. En esta oportunidad quiero compartir algo de la palabra de Dios, a lo cual he titulado Ya no soy esclavo del temor. Quizás como aquella canción que suena, pero poder identificar a qué le tememos va a ser una bendición, porque sabemos que contamos con la presencia de un Dios tierno, poderoso y amoroso que quiere y necesita sacarnos de aquellos estados de temor que no nos dejan avanzar. Pero vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios, pidiéndole en este momento que sea la presencia de su Espíritu Santo que tome nuestro corazón, que quite todo espino, toda piedra, que nuestro corazón sea la buena tierra, donde su palabra llegue y que pueda germinar la semilla y nosotros poder dar fruto al 30, al 70 y al 100, sabiendo que tú conoces nuestro corazón. Quiero pedirte, Padre de la gloria, que en este momento, Señor, sea la presencia de tu Espíritu Santo quitando todo temor, mostrándonos hasta aquellos temores que nos son ocultos, que nos limitan, que nos impiden caminar en la libertad a la cual tú nos has llamado. Al conocer tu palabra, ella dice que somos libres, pero necesitamos vivir en esa libertad. Edifícanos, edifícanos con tu palabra, con el libro de Hebreos, de Jueces. Edifícanos, Señor, en este momento, y que podamos aplicar a nuestra vida la enseñanza, sabiendo que cuando la semilla cae en buena tierra, necesita un tiempo. Y ese tiempo, Dios, nos lleva a confiar y a esperar que el fruto será de mucho provecho. Edifícanos, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos entonces a darle inicio a nuestro tema que hemos titulado Ya no soy esclavo del temor. Para esto tenemos que ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32. En el versículo 32 vamos a encontrar la vida de varias personas, pero iniciando por la vida de un hombre llamado Gedeón. Yo digo que el capítulo 11 del libro de Hebreos, en lo personal, con el respeto que merece la palabra de Dios, le llamo el Salón de la Fama de los hombres de fe. Dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Y vamos a tomar el nombre de Gedeón. ¿Quién era Gedeón? ¿Qué hacía Gedeón? ¿En qué tiempo vivió Gedeón? ¿Y qué circunstancias vivió Gedeón? Pero no solamente era Gedeón, era el pueblo de Dios quien estaba viviendo unas circunstancias. Y para recordar, podemos ir al libro de Jueces, capítulo 6, el cual nos va a narrar sobre la vida de este hombre llamado Gedeón. ¿Quién era Gedeón? ¿Qué podemos aprender de Gedeón que sea aplicable en estos tiempos y a nuestra vida? Vemos que Dios llama a Gedeón y lo llama en una época muy crítica y muy difícil para el pueblo de Dios. Tenemos que recordar que el pueblo venía de estar 40 años en una quietud, en una tranquilidad, ya que Dios había usado la vida de Débora y de Barak contra aquel rey Sísara o Sísara. ¿Sí? Dios había usado la vida de esta mujer y de este hombre y les había dado paz. Y esa paz había durado 40 años.
Dice en el versículo 31 del capítulo 5 de Jueces, en la parte final dice, y la tierra reposó 40 años. En estos 40 años de reposo, el pueblo de Dios fue cayendo en un estado, pues estaban bien, no tenían enemigos, sembraban, cosechaban, alimentaban su ganado, vivían en paz, y vamos a decir, se durmieron en los laureles, como muchas veces puede pasar en nuestra vida cuando vivimos unos tiempos de tranquilidad, aflojamos en la lectura de la palabra de Dios, aflojamos en la oración, aflojamos en lo que Dios establece, en los principios, en servir, y poco a poco vamos cruzando una línea sin darnos cuenta. Recordemos entonces que pasado este tiempo, Dios dándose cuenta que el pueblo había fallado otra vez, porque cada que levantaba un juez era porque el pueblo pecaba. Y Dios enviaba a este juez, los restauraba, los sanaba, les quitaba el oprobio, pero ellos volvían a caer. Esta vez había acontecido lo mismo en la vida del pueblo de los israelitas. Pero ¿qué acontece? En medio de una crisis, Dios llama a un hombre que estaba trillando, un hombre que estaba en un lugar sentado, ¿sí? En un encino, abajo de un encino le aparece un ángel y lo llama por su nombre. Y entonces, en este tiempo de tranquilidad, el pueblo había caído en faltarle a lo que Dios les había establecido y que ellos sabían, como vamos a ver más adelante. Pero ¿qué acontece? Israel hace lo malo delante de Dios. Vuelven a hacer lo malo delante de Dios, ¿sí? Y Dios los entrega en la vida o los entrega a los madianitas, los cuales los iban a oprimir, los cuales los iban a incomodar, los cuales los iban a afligir. Y los entrega por 7 años, sabiendo que el pueblo había faltado a los principios y a la ley mosaica que Dios le había dado a través de Moisés. Y eso lo sabían, porque más adelante Gedeón así, cuando empieza a platicar con el ángel de Dios, Gedeón entonces le hace un reclamo, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa entonces? El pueblo se había olvidado de Dios. Habían tenido quietud, tenían prosperidad, tenían sus animales, tenían comida, no había problema, no habían enemigos y cayeron en lo que es muy fácil caer cuando las cosas funcionan bien. Se desviaron, hicieron lo que ofendía la santidad de Dios. Ahora bien, ellos aprendieron durante estos 7 años, como los dice Jueces capítulo 6. Aprendieron durante esos 7 años lo difícil que son las cosas si Dios no está en nuestra vida. Las cosas se tornan difíciles, se hacen difíciles para nosotros. Por más que afanemos, por más que trabajemos, por más que luchemos, las cosas se hacen difíciles cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y así pasó. Ahora, después de 7 años, ¿qué hace el pueblo? El pueblo clama. Dice el versículo 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Qué hacían los madianitas? Cada primavera, cada que estaba ya la cosecha, estaban a punto de recogerla, los madianitas subían. Subían con sus animales, con sus camellos, con sus asnos, con todos sus animales subían y arrasaban con todo, se llevaban el trigo. Se llevaban el trigo, y esto es muy importante, recuerde, el trigo. La Biblia dice el trigo, porque cuando Gedeón estaba trillando, ¿sí? Estaba en el lagar con el trigo.
Pero nos dice aquí el versículo 6, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Usted que me está escuchando y que me está viendo, siempre que nos hallamos en situaciones difíciles, cuando ya sentimos que el agua nos llega hasta el borde superior del labio, entonces la tendencia nuestra es clamar y pedirle a Dios, pedir que Él intervenga. Pero aquí la gran pregunta que nos podemos hacer, duraron 7 años, ¿por qué duraron 7 años si no habían clamado antes? Porque en esos 7 años, me imagino, ellos tenían un ejército, los de Manasés les ayudaban, todos los que estaban alrededor. Pero ¿qué acontecía? Estarían ellos soportando, aguantando, ¿sí? Aguantando y soportando hasta que dice la palabra de Dios que el pueblo iba empobreciendo. Llegó un momento en que no aguantaron más y entonces ellos claman a Dios, ¿sí? Aquí vemos también cómo Dios los disciplina. Dios disciplina al pueblo, porque ellos habían roto el primer y el segundo mandamiento que nos dice Deuteronomio. Ellos lo habían roto, como lo vamos a ver más adelante. Y Dios amaba a este pueblo, por lo tanto Dios quería enseñarles la vida difícil si Dios no es el centro del pueblo. Quería enseñarle lo difícil que es vivir sin Dios y cómo cuesta y cómo el temor se apoderaba de ellos. Pues muchos de los israelitas se habían ido a vivir a cuevas, se habían ido a vivir a fortalezas, se habían ido a vivir a unos lugares donde los madianitas no pudieran robar el fruto de su trabajo. ¿Cuántas veces usted trabaja arduamente? 2 trabajos. Si a duras penas descansa un día, pero usted no ve el fruto de su trabajo. Vamos a identificar qué pasa cuando trabajamos arduamente y no vemos el resultado de ese trabajo. Vemos entonces que en el versículo 6, ¿sí? Dios está tratando con ellos, pero ellos claman, dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. La palabra de Dios no nos dice el nombre de este profeta, pero sí nos dice que Dios envió a una persona de parte de él para hablarles, abrirles los ojos, pero sobre todo anunciando que Dios había escuchado el clamor e iba a poner fin al clamor de ellos. No sin antes ellos hacer lo que necesitaban hacer para volver en comunión con Dios, como lo vamos a ver ahora. Acontece entonces que la palabra de Dios en Apocalipsis 3:19 dice que Dios disciplina, castiga a los que ama. Y ellos necesitaban una disciplina. Y esa disciplina había durado 7 años. Ahora, Dios escucha el clamor de ellos. Mire lo que dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Versículo 8 dice, Jehová envió entonces a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Qué vemos aquí? Primero, Gedeón, ante el asedio inminente de los madianitas en la época que ya ellos sabían, llevaban 7 años, ya perfectamente sabían. Gedeón se encuentra en el versículo 11, dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Recordemos que el lagar no era para trillar el trigo. El lagar era para sacar el mosto, para sacar el vino de la uva. Pero ante la circunstancia, Gedeón había buscado dónde trabajar para guardar el trigo, porque el trigo necesitaba ser trillado en un lugar donde, con unos
tipos de tenedor lo tiraban al viento y el viento separaba la paja del grano. Pero ante la incursión de los madianitas, Gedeón lo hace en un lugar aparte, donde no pudieran mirar lo que él hacía y tampoco llevarse el fruto de su trabajo. Luego, Gedeón vivía en temor, no había libertad, como lo vivieron 40 años después de Débora y Barak. Y esto causaba entonces temor y ellos iban empobreciendo cada día más y más y más. Ahora, Dios sabía que esto estaba pasando. Dios le dice a Gedeón algo muy hermoso. Recordemos, si Gedeón está en el lagar, es que tiene miedo de que su cosecha fuera arrasada por los madianitas y llevarlos entonces a una hambruna, porque así hacían los madianitas. Y acontece entonces en el versículo 12, mire qué bonito es Dios. Dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Muy importante retener esto. Jehová está contigo. No era con otra persona, sino con Gedeón. ¿Sí? Jehová está contigo. Uno se puede preguntar, pero si tú estás conmigo, como él le pregunta más adelante, ¿por qué nos pasa esto? Y Dios quería mostrarle a Gedeón por qué estaba pasando y qué tenía que hacer para ponerle fin al asedio de los madianitas, que pudieran entender el pecado que ellos habían cometido. Y le dice algo que Gedeón no se lo creía. Le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cómo esforzado y valiente si Gedeón tenía miedo? ¿Cómo Dios le dice esforzado y valiente si Gedeón tenía miedo? ¿Sabe por qué? Porque Dios no miraba lo que miraba Gedeón. Dios miraba mucho más allá. Igual que Dios vio a través de los grandes hombres que usó como Moisés. Vio lo que ellos no veían. Y Dios le dice, esforzado y valiente. Tremendo lo que Dios le dice a Gedeón aquí, en este versículo. Ahora bien, Gedeón, ante esto que escucha, Gedeón le reclama a Dios. Y le hace un reclamo respetuosamente. Porque Gedeón le dice a Dios en el versículo 13, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Fíjese la pregunta que Gedeón le hace, el reclamo que Gedeón le hace. Gedeón sabía que sus padres le habían contado, Dios los había sacado de la esclavitud, había dado victoria, había derramado maná, había dado codorniz, había dado Elín, había dado muchas bendiciones al pueblo de Dios. Y él le pide, le dice, ¿por qué? Y ese por qué lo usamos mucho nosotros. Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me dio el COVID? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué mi hijo se fue? ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto que estoy viviendo? Él le hace la pregunta. Claro, Dios tiene una respuesta, como la tiene para usted también hoy. Porque lo que Gedeón estaba viviendo no puede ser diferente, quizás en otro sentido, pero de igual manera una situación crítica. Y el temor lo tenía entonces apabullado a Gedeón. Y él le dice, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Tremendo el reclamo de Gedeón. Porque Gedeón no está enterado del por qué y le pide a Dios que le muestre por qué estaban viviendo esto. Cuando en su casa estaba la respuesta. Pero Gedeón estaba haciendo algo o veía algo que para él era normal.
cuando eso que era normal para él y su familia era una ofensa a Dios, rompiendo el primero y el segundo mandamiento que Dios les había establecido. Ahora bien, después de esto, ¿sí? El reclamo de Gedeón en el versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gedeón está preguntando por qué. Dios le está dando la respuesta. Dios le está dando una respuesta a Gedeón. Y le está diciendo, lo que les está pasando a ustedes es porque tu padre en tu casa hay pecado. En tu casa hay idolatría. En tu casa me han apartado. No me han dado el primer lugar. Yo los saqué de Egipto al pueblo. A tus padres los saqué de Egipto. Les di maná. Endulcé las aguas de Mara. Saqué agua de la roca. Pero yo era el Dios de ellos. Y el Dios de ellos es celoso. Por eso el primer mandamiento que nos dice en Deuteronomio 5, Dios le dice, no te harás imágenes ni adorarás a otros dioses. Y la familia de Gedeón en su casa, en el patio de su casa, llamemos, tenían un altar a Baal y adoraban y tenían una imagen de acera. Ellos habían roto lo que Dios les había ofrecido. Pero ¿qué acontece? En el versículo 23 vemos entonces el segundo temor de Gedeón. El primer temor, ¿sí? Es el que tenía sobre el Madián, sobre los madianitas. El segundo temor es cuando el ángel habla con él y le dice lo que va a hacer y le dice, yo estaré contigo, varón esforzado, valiente. Y dice el versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Cuando Gedeón ve al ángel, le dice, si eres tú, no te vayas. Y va y trae un cabrito y lo pone en la peña y sale fuego y consume lo que Gedeón empieza a hacer, a ofrecer holocausto a Dios. Pero Dios quería más que eso. Y claro, Gedeón sabía que quien viera el rostro de Dios moriría. Y tiene miedo, el segundo temor de Gedeón. Y Dios le dice, no temas. No tengas temor, no morirás. Dios no se contradice. Si al principio Dios le dijo, yo estoy contigo, no era verdad que después de ofrecer el sacrificio Dios lo iba a matar. Pero Gedeón olvida eso, como muchas veces usted y yo podemos olvidar las promesas de Dios. Queremos que se cumplan las promesas, pero no cumplimos nuestros deberes y principios establecidos por Él. Queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no honramos su nombre. No le damos prioridad. Le damos más prioridad a aquellas cosas en las cuales nos deleitamos, los placeres que son vanos. Y hacemos a un lado los principios, hacemos a un lado lo que es importante y necesario para nuestra vida. La familia de Gedeón había olvidado lo que Dios había establecido. Ahora bien, en el capítulo 25, Gedeón necesita hacer algo y Dios le pide algo. Dice así el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Dios, Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ahí estaba la respuesta. La pregunta que Gedeón hace en el versículo 13, la respuesta está aquí. Tu padre ha hecho un altar a Baal. Tu padre se ha convertido en idólatra. Me han desechado a mí, el Dios que los sacó de Egipto, a tus padres, y ustedes se han desviado. Ahí estaba la respuesta. Gedeón no lo había percibido.
Gedeón sabía el oprobio, pero no sabía la causa. Y Dios le dice, ve a tu casa y derriba el Baal que tu padre ha hecho y toma el toro. Fíjese qué tremendo, porque este punto de tomar el toro era un toro de suma importancia para el padre y la familia de Gedeón. Este toro era muy relevante, pero Dios está derrumbando no solamente el altar de Baal, sino que también les está rompiendo los esquemas y la confianza de ellos. Fíjese que Dios le dice, derriba con el toro el altar de Baal que tu padre tiene. Dios estaba usando la vida de Gedeón para llevar la bendición a su casa. Esto traería un problema, como vamos a ver ahora. Pero Dios le había dicho a Gedeón, yo estoy contigo. Cuando usted toma decisiones radicales en su comunión con Dios y en su vida espiritual, va a causar roncha a otros, pero Dios siempre le va a respaldar a usted. Y es de la forma como usted empieza a vencer sus temores cuando los enfrenta. Porque la palabra de Dios nos dice, su familia, ¿sí? Habían roto lo que dice Deuteronomio 5, versículos 7 y 8. Y dice así Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a leerlo. Para poder comprender entonces por qué estaban viviendo eso ellos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8 del capítulo 5. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ellos habían roto esto. Muchas veces uno como creyente le falla a Dios en los principios, pero uno sí quiere que Dios siga bendiciendo la vida nuestra. Y si yo le cumplo a Dios, Dios me cumple. Yo no puedo exigirle a Dios que me cumpla cuando yo no estoy cumpliendo con lo que Él ha establecido. Él me dice que lea su palabra, Él me dice que ore, que me congregue, que ame, que perdone, que dé, que ofrende. Todo eso me lo pide Dios. Y dejamos de hacer lo que Dios nos ha establecido, pero demandamos las bendiciones. Y Gedeón, con todo respeto, le reclama a Dios. Dios le está mostrando y le está enseñando el por qué, pero no lo está haciendo para que Gedeón se sienta mal, lo está haciendo para que Gedeón dé una respuesta. Y además está usando la vida de Gedeón para abrir los ojos de su padre. Vamos a ver por qué. Ahora, Dios, ¿sí?, le está enseñando a Gedeón que Dios tenía que volver a ser el primero en la casa de Gedeón. Dios había dejado de ocupar el primer lugar en la casa de Gedeón. Su padre había construido un altar a un Dios que no conocía. Su padre había construido una imagen de lo que Dios había dicho que no lo hiciera. Y de esta manera entonces, su familia tenía que entender que Dios necesitaba ocupar el primer lugar, y más en la familia de Gedeón, porque Dios había escogido a Gedeón. Imaginemos por un instante que Gedeón vaya a liberar al pueblo, pero su padre tiene un altar y continúa él y la gente del pueblo rindiéndole culto a Baal. Es incongruente, así no funciona Dios. Por eso cuando una persona se halla en pecado no puede pretender ver bendiciones, ni en su vida ni en los que están a su alrededor. No funciona de esta manera con Dios. Ahora, la adoración, ¿sí?, le lleva a comprender a Gedeón que debe volver a su casa. Y es tan hermoso porque Gedeón obedece lo que Dios le dice y va y derriba, pero por temor a los hombres, Gedeón escoge 10 hombres y va y hace de noche, derriba el altar, rompe la imagen de acera, y con esa madera
Gedeón sacrifica el toro. A su padre pagó un precio. Su padre pagó un precio. Pero un precio que llevaría a la bendición de su familia y del pueblo. En el versículo 31 dice, y Joás respondió, cuando llegan los hombres le dicen a Joás, versículo 30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y el padre de Gedeón, que estaba ciego, que había consentido que en su casa, que en el terreno de su casa se construyera un altar a Baal, Dios abre los ojos. Y el padre de Gedeón, y él dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. La vida de Gedeón estaba en peligro, pero no olvidemos que Dios le había dicho, cuando se le aparece con el ángel, Jehová está contigo, no temas. Y son las mismas palabras que Dios le dice a usted y a mí. El tener temor no quiere decir que es malo, pero el confiar en Dios es mucho mejor, porque Dios disipa todo temor cuando nuestra confianza está puesta en Él. Él contestó, dice, Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Qué palabras más bellas del padre de Gedeón, que solo salen cuando tumba el altar a Baal. Mientras el altar estaba, el papá de Gedeón no veía esto. Solo la bendición vino cuando Dios utiliza la vida de Gedeón para abrirle el entendimiento espiritual de su padre y saber que en su casa estaba la maldición, que el pueblo adoraba a una imagen y a Baal. Y mire qué lindo, porque Dios nos enseña que la adoración en lo íntimo nos prepara para la victoria pública. Gedeón había adorado a Dios. Gedeón en lo privado había adorado a Dios, como lo va a hacer más adelante. Y Dios le respalda porque todos los hombres querían matarle, pero no fue posible. ¿Por qué? Porque Gedeón dio un paso fundamental, quitar las imágenes que van en contra de lo que Dios establece. Aquí la gran pregunta que yo le puedo hacer a ustedes es, ¿qué imagen hay en su casa? ¿Qué idolatría tiene en su casa que puede ser el motivo por el cual usted no ve el resultado de su trabajo y vive una vida de temor? Recordar entonces que después de que pasa esto, ¿sí? Después de que Gedeón habla con el ángel, ofrece el holocausto, derriba, toma el toro de su padre y hace sacrificio a Dios, entonces ya Gedeón estaba listo. ¿Para qué estaba listo Gedeón? Gedeón estaba listo para el trato personal con Dios. Ya Gedeón había quitado el obstáculo de su familia. Ahora venía el trato directo a Gedeón. Mire lo que nos dice el versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Tremendo. Tremendo lo que Dios estaba haciendo. Dios lo va llevando paso a Gedeón. Así nos lleva a nosotros. Y el día que un paso en el proceso que Dios nos lleva, nosotros nos detenemos, no podemos avanzar. Si Gedeón no hubiese derribado el altar de Baal, ni hubiese destruido la imagen, Dios no hubiera continuado hasta que él no hubiese derribado lo que llevaba al pueblo a vivir lo que estaban viviendo. Dios ya le iba a poner final a los madianitas. Ahora bien, Gedeón, en este proceso, dice el versículo 34, entonces, fíjese, ¿cuándo acontece?
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Pero cuándo? Cuando Gedeón puso en juicio su casa. Cuando en su casa volvieron a darle prioridad a Dios. Entonces Dios le dijo, ya estás listo. Y empieza el trato en la vida de Gedeón. En el versículo 36 dice, Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Dios lo hizo. Así como Gedeón lo pidió, Dios lo hizo. Y después Gedeón invierte. Dice entonces, ¿sí? Más el versículo 39, más Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré. Qué bello. Gedeón ya no dudaba de Dios. Gedeón estaba probando a Dios. Qué hermoso esto. No que Gedeón pruebe a Dios, sino la paciencia de Dios con Gedeón. Dice, está bien, ahora voy a hacer lo contrario. Pero ojo, porque aquí Gedeón está probando a Dios. ¿Eh? Pero Dios también va a demostrar que él prueba a Gedeón más adelante. Qué hermoso. Qué hermoso es Dios porque su paciencia con nosotros nunca se agota. Siempre Dios es paciente en la medida que oímos y obedecemos su palabra. Nos va llevando en ese proceso, ¿sí? Cuando sabemos que somos libres del temor, entonces tenemos libertad de adorar a Dios. Mire, Dios hace algo hermoso en la vida de Gedeón. Lo prueba, lo prueba, lo prueba, ¿sí? Pero al final, Dios entonces prueba a Gedeón para llevarlo a la victoria. Y lo vamos a ver aquí. Aquí vemos entonces que en el versículo 9 del capítulo 8, del capítulo 7, perdón, dice, aconteció aquella noche que Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento. Dios lo manda a que Gedeón escuche esto, pero no sin antes probarlo. Mire lo que dice el versículo 34 del capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, ¿sí? Y empieza una plática, empieza Gedeón a probar, a probar, a probar, a probar a Dios. Pero aquí viene algo bien hermoso. Y lo vemos en el capítulo 7, versículo 2 y 3, que dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Dios le había dicho a Gedeón, toca trompeta y llama a los guerreros. Y vamos a pelear contra 135,000 madianitas que vienen, que estaban acampando. Ya Gedeón había probado a Dios, ahora venía la prueba de Dios a Gedeón. Son muchos. Y de Dios le dice, el que tenga temor, dile que se vaya. Y se van 22,000. Pero Gedeón no sucumbe ante esto, porque ya Dios le había mostrado a Gedeón a través del vellón que estaba con él. Y ya para Gedeón era una verdad la promesa de Dios, que él libraría al pueblo de Israel con Gedeón. Ahora viene la segunda prueba. Dios le dice, aún son muchos. Mire qué hermoso. Aún son muchos.
De versículo 4 en adelante dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. ¡Qué belleza! Gedeón prueba a Dios y Dios tiene paciencia. Ahora Dios probaba a Gedeón. 32,000, no. 10,000, no. 300. Pero Gedeón no sucumbe, porque Gedeón tenía la convicción que Dios cumpliría, porque Gedeón había obedecido a lo que Dios demandaba de su familia, de su padre y de él. Y aún así, mire qué belleza cómo culmina Dios. En el versículo 10 del capítulo 7, para reconfirmarle a Gedeón lo que ya el Dios le había dicho. Aconteció, versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tu mano, en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado al campamento. Qué hermoso, porque Dios le está diciendo a Gedeón el futuro. Yo lo he entregado. No dice lo entregaré, ya lo había entregado. Gedeón tenía entonces simplemente que obedecer lo que Dios le había dicho. Y le dice, si tienes miedo, ve con fura. Baja al campamento de los madianitas y te vas a convencer. Ya te probé con el vellón y tú me has probado que estás firme porque solo con 300 vas a pelear contra 135,000. Quiere decir que de esos 300, cada israelita lógicamente tendría que pelear con 450 hombres y no con una espada. Qué fe la de este hombre. Por eso está en el Salón de la Fama de la Fe de Hebreos 11. Y dice que cuando Gedeón bajó, escuchó que un madianita decía, he tenido un sueño y he visto un pan de cebada. Qué hermoso. Recuerda que al principio le dije que retuviera la palabra trigo. Dice, he soñado que un pan de cebada viene y da contra el campamento y lo destruye contra la tienda. ¿Por qué razón? Porque la cebada era el alimento que los madianitas daban a sus animales. No dice un pan de trigo, sino de cebada. Y entonces cuando este hombre le cuenta a su amigo, dice, es Gedeón. Tremendo. Los madianitas ya sabían de Gedeón. Claro que sí, porque ellos tenían sus líneas de investigación, enviaban allá y ya se daban cuenta que Gedeón había convocado a los varones, pero también se habían dado cuenta que Gedeón había devuelto a más de 29,300, 700 hombres, o más quizás. Y cuando este hombre sueña esto, Gedeón lo oye. Y mire qué hermoso. Porque cuando Gedeón escucha esto, dice, Dios ha entregado a los madianitas. Y Gedeón inmediatamente dice, adoró a Dios. Qué tremendo. Ya el miedo no estaba en la vida de Gedeón. Gedeón sabía que ya él era libre del temor. Ya Gedeón iba convencido de la victoria. Y Dios le dice,
Llevarás una trompeta y llevarás tea. Y vas a hacer 3 grupos de a 100, rodéalos. Y cuando yo dé la orden, entonces quiebra las teas. Y así lo hizo Gedeón. Y se murieron 120,000 hombres y 15,000 escaparon. Pero Dios le dio la victoria a Gedeón, como también Dios le dará la victoria a usted, si usted busca qué ídolos hay en su casa, cuáles son los altares que tiene que derrumbar. La obediencia a Dios en lo secreto traerá las victorias en lo público. Quiero invitarle a que oremos. Aquí ahí donde usted está, medite sobre lo que hemos leído sobre Gedeón. Usted le pueda decir a Dios: amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque en ocasiones llevo a preguntarte el porqué de las cosas. Y te pregunto, pero no escucho tu voz. No escucho que me quieres decir que quite lo que es idolatría en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi vida personal. ¿Quién te ha desplazado, Dios? Es la pregunta que usted se debe hacer. ¿Será mi novia? ¿Será mi esposa? ¿Serán mis hijos? ¿Será mi trabajo? ¿Será mi posesión? ¿Serán mis títulos? ¿Han desplazado a Dios del primer lugar en mi vida? Si así es, Dios le está hablando a usted ahora y diciéndole: derriba. Adora a Dios, sirve a Dios, vuelve en amistad con Dios, para que el temor ya no sea el que reine en tu vida, ya no seas esclavo del temor, esclava del temor. Y si tú le pides a Dios, Él te va a mostrar a través de su Espíritu Santo qué necesitas derribar. Porque muchas veces, mientras las cosas están bien, nosotros construimos pequeños altares, pequeña comodidad. Y nos cuesta estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Usted le pueda decir a Dios: Señor, ayúdame. ¿Qué tengo que derribar? Y si en este momento, Señor, esta palabra está llegando a mi vida, es porque la humanidad está viviendo tiempo difícil. Se nos muere, ¿a quién no se nos ha muerto un ser querido, un amigo querido por esta plaga? ¿A quién? Todos hemos sido tocados. Pero Dios en tiempos difíciles levanta hombres como Gedeón, porque hay mucha gente con miedo. Hay mucha gente con miedo por desinformación sobre la vacuna, por miedo sobre el COVID, por miedo al perder el trabajo, por miedo a la situación económica. Y ahora Dios necesita de usted que ha escuchado esta predicación, que se levante como Gedeón y usted les diga: vamos, porque Dios está con nosotros y Él ha prometido la victoria sobre todo virus, sobre toda situación financiera crítica, sobre toda enfermedad. Dios tiene victoria para sus hijos. Por eso te alabamos y te bendecimos. Y te damos muchas gracias, eterno Dios, por tu palabra. Permíteme, Señor, que caiga en buena tierra para dar fruto, como dice tu palabra. Te alabamos y te bendecimos por la victoria y la enseñanza que nos das, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final. Y recuerde, una predicación nunca termina cuando el predicador dice amén. Lea. Lea otra vez Jueces 6 y 7 y verá cómo Dios enriquece su vida con la vida de Gedeón. Les habló Robert Rivas Truque desde Toluca, el Ministerio FEC, Familias en Cristo. Dios les bendiga.